El estudio de este día lo tengo basado en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Cómo crecer en la vida cristiana? ¿Sabe que la vida cristiana es... Voy a hablar tranquilo, pausado, para que se entienda cómo nosotros debemos de crecer en la vida cristiana. Todos tienen el versículo. Segunda de Pedro 3, 18. Amén. Así sentadita, hermana, ahí sentaditos. Solamente léalo. Analicemos este versículo, lo cual el apóstol Pedro enseña. Y fíjense cómo dice. A ver, dice ahí. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y siempre. Amén. Fíjense, nuevamente volvamos a leer el versículo. A leer. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento. Ok, ahí nos vamos a detener y vamos a pensar qué es crecer en la gracia y el conocimiento. Muy bien. Todo ser humano, todos sabemos que nacimos en la vida física y que esta vida física nos exigió alimento, nos exigió descanso, nos exigió adquirir un desarrollo intelectual a la medida que íbamos creciendo. Estamos hablando de lo que es los estudios seculares, a excepción de aquellos en aquellos tiempos que no se iba a la escuela porque los papás no los dejaban ir a la escuela, o no había el medio, o no había aquello de ¿cómo se llama? La oportunidad de ir a una escuela. Algunos nos quedamos sin ir a la escuela, ¿ok? Pero ahora que hay toda la facilidad y todas las comodidades y todo el tiempo necesario, los hijos van a la escuela y unos llegan a graduarse siendo profesionales. Quiere decir que cuando nosotros nos vamos desarrollando, vamos infundiendo, vamos poniendo en la mente, en el corazón de aquellos jóvenes, de nuestros hijos, que sea un profesional. No sé si me corrigen ahí. Que sea un profesional, y de hecho queremos que sea un profesional. Decimos, yo quisiera tener en mi familia que haya un médico, un arquitecto, un ingeniero. Hijo, prepárese. El caso es de que los hijos no tienen ese interés. ¿Cuándo es que se desarrolla ese interés? Cuando ya ven la cosa que ha avanzado. Eso similarmente es la vida cristiana. Nacemos en el Señor un día y necesitamos de irnos desarrollando, crecer en la gracia, crecer en lo que es Dios, en lo que es el Señor Jesucristo, y en el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es lo que es la palabra de Dios. Entonces necesitamos ese desarrollo, ¿verdad que sí? Voy a tocar 5 puntos, no voy a tocar nada más. En hora y media lo vamos a desglosar, estos 5 puntos, que son interesantes. Uno de los puntos primordiales que hay es leer la Biblia. Algo que no a todos nos gusta. ¿Sabe por qué? El Señor Jesucristo le dijo al diablo en Mateo 4:4, ¿de qué se debe de alimentar el cristiano? Fíjense, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, en lo secular, en lo físico, vamos a pensar, necesitamos tortillas, pan, leche, carne, arroz, frijol, y póngale la lista todo lo que come. En
vida espiritual, en el desarrollo espiritual, necesitamos de la palabra de Dios, que esta es la que alimenta en el crecer del conocimiento de Dios. Necesitamos cada día penetrarnos, introducirnos en este libro. ¿Dónde puede usted adquirir el conocimiento de Dios si no es su palabra? ¿A cuánto les gusta leer? ¿Ya? Y de todo cristiano, es deber de buscar, de leer, de escudriñar la palabra de Dios diariamente, como el alimento que ustedes buscan todos los días. ¿Cuántas veces comemos en el día? 3 veces. Eso es en Guatemala. Mínimo 3 veces, pero aquí en la mañana rara vez el desayuno, solamente el fin de semana. Ya, de ahí nomás que es un café y algunos un banano. Un café, una tostada y es el desayuno y allá hasta las 12, compadre. ¿Verdad? Y si bien le va. Si no, pues se aguanta hasta la tarde. Ya, vea el desajuste del sistema alimentario que tenemos aquí. Pero bueno, pedimos, comemos, adquirimos, comemos de la misma manera. Nosotros, el apóstol Pedro, en otro versículo dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada, o sea que es la palabra de Dios. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo escribió esto: ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Esa es otra pregunta. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Quiero decirles algo, estos videos usted los puede tener para poder estudiar en su casa y poder adquirir mejor conocimiento. Para ello debe entender con el hermano Alberto, que es el responsable de esto. Que Dios lo bendiga por ese trabajo que está haciendo. Amén. Aleluya, que Dios le premie y le recompense grandemente. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, lo tienen ahí, ¿verdad? Capítulo 3, versos 16 y 17 de 2 de Timoteo. Oiga esto. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, venga y comience a pensar usted un poco. ¿Para qué sirve leer la palabra de Dios? ¿O por qué debo de leer la palabra de Dios? Algo que cada uno de nosotros debemos de respondernos ahí. Porque es útil para enseñar. Ahí obtengo la enseñanza de Dios. Ahí obtengo el conocimiento de Dios. ¿Verdad que sí? Enseñanza quiere decir que nos está instruyendo. Y es ella la que nos va haciendo arquitectos en el reino de Dios, ingenieros en el reino de Dios, doctores en el reino de Dios, maestros en el reino de Dios. Aleluya. Profesionales en el reino de Dios. No profesionales para otras cosas, sino para trabajar en el reino de Dios. Ahora, ¿para qué sirve además la palabra de Dios? Para redarguir. ¿Y qué significa eso? Que eso de redarguir le dice, que la manera como vives no está correcto delante de Dios, y la palabra de Dios le dice, ¿cómo se conoce que el pecado es condenado por Dios? ¿Cómo podemos saber de que los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos? Por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que el diablo es el jefe de todos los pecadores? Por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber de que toda desobediencia le desagrada a Dios? Por la palabra de Dios. Entonces, ella sirve para exhibirnos y redarguirnos. ¿Qué más dice? Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Qué maravilloso, ¿verdad? Que comprendemos así. Entonces, es por ello que nosotros debemos
pasos, nuestra forma de vida, nuestra relación con Dios, debemos de ir cada día mejorando, siendo mejores ciudadanos del reino de los cielos. Si aquí, hermano, en la tierra, si nos portamos mal, nos mandan a prisión o nos llevan ante el juez, también en el reino de Dios. Si no nos portamos mal, el Señor no nos va a dar un premio por eso. Al contrario, hay un juicio y una condenación para eso. Ok, en el Salmo 119, versículo 11, el salmista nos hace saber qué sucederá en la vida de la persona si lee la palabra de Dios. ¿Qué sucederá en la persona cuando lee la palabra de Dios? A ver, Salmo 119, verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mire, qué interesante esto. ¿Cómo nos amonesta Dios? A través de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que sucede al guardar los mandamientos de Cristo? A ver, respóndame por favor, me dicen que en esta clase ustedes lo van a enseñar. ¿Qué es lo que sucede al guardar los mandamientos de Dios? Ok, pero ahí dice, en guardarlos hay grandes, galardón quiere decir recompensa. Amigo, dígame, hay gran recompensa, gran premio, José, gran premio al guardarlo, pero mayormente en obedecerlos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El segundo paso que quiero que toquemos es, como el segundo paso para el crecimiento, es orar. Qué pereza la oración. Qué dolor pega en las rodillas para doblarlas ahí. Y fíjense de que yo les he dicho antes de empezar el culto debemos de venir al altar a orar aquí al frente. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es la oración? La oración es la práctica de conversar y hablar. Es la práctica de conversar y hablar con Dios. Con Dios usted entabla una conversación como entre dos amigos, ¿ok? Que se tienen confianza. Le dicen, mira vos esto, mira vos esto y esto. Con Dios usted debe tener la confianza, pero para poderla tener, sabe una cosa, que hay que estar limpio, purificado en lo que concierne a su relación con Dios, libre de todo pecado. Entonces, por ejemplo, vaya conmigo allí a Filipenses y vamos a encontrar orar acerca de todo. Filipenses 4, versos 6 y verso 7. Usted lo va a leer ahí. Aleluya. 4, verso 6, verso 7. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué dice? En toda oración y ruego con acción de gracia. Y el verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Qué maravilloso es orar, hermano. Es como cuando usted, ¿cómo le puedo decir? Como cuando usted se acerca o se acercaba a su papá y le decía, papá, fíjate que me está pasando tal cosa, necesito que me des 10 pesos, necesito, papá, que me compres zapatos, necesito, papá, que me compres pantalón, necesito, papá, fíjate que necesito, y así venía papá y le decía, mira hijo, no te voy a dar los 10, te voy a dar 5, porque yo sé que eres botarata, dice por allá, te gastas todo, entonces te voy a dar 5, te voy a guardar 5 para no dártelo todo de una vez, todo lo mío es tuyo, pero te voy a dar una mano. Dios, hermano, sinceramente. Pero dice el versículo 6,
Por nada estéis afanosos. Conocid vuestras peticiones. Venga, no esté preocupado, no esté desesperado, no esté, hermano, desesperado y nada. Venga y hable con él. Hágaselo saber. Converse con él. Tráigale su queja, su petición, su necesidad a él. ¿Y qué es lo que dice el verso 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, hay que orar específicamente también. Hay que orar específicamente. Vaya al Evangelio según San Juan. Aleluya. San Juan capítulo 16, verso 24. Dice, hay que orar específicamente. Hasta ahora Nada habéis en mi nombre. En mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya, mire, ¿qué es lo que le estaba diciendo? No, a veces, y Santiago dice que nosotros no sabemos pedir, capítulo 4 de Santiago, dice que nosotros no sabemos pedir, ¿ok? Y no recibimos a veces porque pedimos mal. Recuerde, estoy preparando un estudio que se llama ¿Contesta Dios todas las oraciones? Y de hecho la respuesta es no, y Él sabe por qué. Ok, pero no nos vamos a meter a eso. Entonces, nuevamente dice el versículo, hasta hoy nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo quisiera que usted contestara o me respondiera cuáles son los resultados específicos de la oración. ¿Cuáles han sido en su vida los resultados específicos? A través de la oración. Bendiciones, ¿qué más? Confianza en Dios para la vida cotidiana. ¿Qué más? Y aquí seguimos. Aquí estamos, ¿verdad? Y amén, gloria a Dios. Quiere decir perseverancia, ¿verdad? Hemos recibido esa fortaleza y esa confianza en el Señor. Aleluya. Otro es, puede compartir una contestación que se haya recibido con otros. ¿La ha compartido alguna vez? ¿Ha testificado y ha dicho, mira, yo oré a Dios por una cosa y Dios me lo dio? Yo oré y Dios me contestó. Ok, qué maravilloso es eso. Vaya a 1 Tesalonicenses. Lo que el apóstol Pablo nos va a decir en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, es algo que tenemos que reconocerlo y practicarlo. Y practicarlo. Dice, sencillamente dice, orar sin cesar, sin parar, sin detenerse. No quiere decir, no lo vaya a entender, pastor, ya no voy a ir a trabajar porque voy a estar todo el tiempo de rodillas ahí. No. Quiere decir constantemente. Usted anda trabajando y anda orando. ¿Cómo que no necesita pedir nada? Si nosotros somos necesitados. Necesitamos más que la necesidad misma. A ver. Entonces nosotros, pido bendición por mi familia. No vaya a usar la palabra decreto, porque eso no es bíblico. Para nosotros, no vaya a decir yo decreto, no, como algunos ignorantes hacen. No, Señor, oro por mis hijos. Están en la escuela, yo estoy trabajando, mi esposa está en la casa, está trabajando también. Señor, guárdalos allá, protege a mi esposa, que el diablo no vaya a cruzarse por el camino. Aleluya. Y guárdame a mí, de que el diablo no vaya a venir una Dalila por ahí, llamándose el nombre de Salaba. Entonces, la oración constante, orar sin cesar, orar constantemente, orar en todo tiempo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, en la oración nosotros debemos estar conscientes de que Dios va a responder en un momento dado cuando Él quiere. Vaya a San Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Orar sin cesar, conversar con nuestro Padre Celestial en una forma simple y natural durante todo el día, todo el tiempo. Si duerme también está orando. Usted dormirá, pero su espíritu, su alma está clamando, alabado sea el nombre del Señor. Y todo lo que pidieres al Padre, dice el Señor, en mi nombre, le
para que el Padre